Sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en nuestro ordenamiento procesal civil. Tenemos como expositores a los doctores José Cárdenas Ticona, al doctor Alfredo Lobón Sánchez y al doctor Eduardo Mesa Flores, que los recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a empezar con la exposición del doctor José Cárdenas Ticona, quien es docente de la Universidad Católica San Pablo, consultor y defensor privado. Por favor, doctor. Doctor Alfredo Lobón, doctor Mesa, en primer lugar agradecer al Colegio de Abogados por esta oportunidad que nos permite cada martes discutir algunos temas de importancia civil. El día de hoy se nos ha pedido conversar, dialogar respecto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿no?, dentro de nuestro ordenamiento procesal civil. Para poder entender la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, es importante que nosotros tengamos el concepto de la cosa juzgada. Si quisiéramos ilustrar la cosa juzgada, es una especie de muro de pared infranqueable, la cual una vez ya consolidada no la puedo modificar. Y este concepto de cosa juzgada nos permite que el sistema jurídico tenga seguridad jurídica respecto de las decisiones jurisdiccionales que se puedan tomar. Si no, imagínense un estado cambiante de las cosas, sería imposible que el sistema jurídico pueda desarrollarse en sus relaciones económico-patrimoniales. Por tanto, desde que se ha conceptualizado la cosa juzgada, se hablaba de una cosa juzgada formal y material. Cuando se adquiría la cosa juzgada material, era una decisión inamovible. Esta pequeña puerta que ustedes ven en la parte inferior de nuestra cosa juzgada no es otra cosa que este pequeño espacio que permite el ingreso de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Fíjense la solidez del concepto de cosa juzgada. A pesar de ello, el derecho ha pensado, ha establecido una institución que permita revisar en determinadas circunstancias la cosa juzgada. Claro, no es una figura nueva. Ya el viejo Código de Procedimientos Civiles tenía un proceso, pero no con este nombre, sino era un proceso de contradictorio de la cosa juzgada. Y se podía contradecir en una vía, en ese entonces, ordinaria, me parece. A diferencia de lo de ahora, donde se habla, en primer lugar, de cosa juzgada fraudulenta. O sea, no cualquier cosa juzgada, tiene que ser fraudulenta. Justamente, nuestro Código Procesal Civil, cuando se promulga, la gran novedad es que cambia de dinámica con el viejo código, de tener un contradictorio respecto de un proceso ya concluido, a regular una pretensión novedosa denominada nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y la regula en el artículo 178. Ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla el texto original de este artículo 178. Es importante saber el desarrollo histórico y la evolución histórica que tienen nuestras normas para poderlas entender y poderlas interpretar. Si ustedes ven ahí, lo más resaltante en ello es que originariamente se establecía que se podía cuestionar la cosa juzgada cuando esta había sido adquirida con dolo, fraude, colusión o afectando al derecho del debido proceso. Aparentemente habría 4 situaciones diferentes, es decir, cuando se adquirió esa cosa juzgada con dolo, cuando se adquirió
con fraude, cuando se adquirió por colusión o afectando el debido proceso. En sus inicios del código, esto generó gran confusión. Nelson Ramírez, que era uno de los coautores del código, aceptó de que había una modificación en su texto final del código, introducido por la comisión revisora, y quedó el código o este artículo tal cual como estaba publicado en ese momento. Si ustedes se pueden analizar, fraude y colusión es lo mismo. Yo no sé por qué el legislador quiso darle como si tuviesen contenidos diferentes. Y el dolo era totalmente difícil de probar. No solamente había que adquirir esa cosa juzgada fraudulenta, sino que tenía que haber dolo. Y por ahí también se trató de interpretar que bastase que se transgredía el debido proceso para poder cuestionar esa cosa juzgada a través de un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bien. Aproximadamente en mayo del año 99 se publica esta ley 27.101, cuyo texto modificatorio lo va a encontrar en la parte derecha de la pantalla. Y yo creo que acertadamente se retira la palabra dolo, porque es una cuestión de difícil probarse. Se retira la palabra dolo, pero creo que se complica también otra vez el articulado al ponerle tantas comas ahí. Le quita algunas comas y le pone otras. Y fíjense, quedó como fraude, coma, o colusión, coma, afectando al debido proceso. Ya la jurisprudencia y la doctrina nacional está orientada a interpretar este artículo 178, que el fraude o colusión es lo mismo. El fraude es el engaño y la colusión es el fraude pactado entre dos o más personas. Eso es colusión. Por lo tanto, la colusión estaría dentro de la figura o dentro de los tipos del fraude. Hubiese sido suficiente decir que esta cosa juzgada ha sido adquirida mediante fraude. Pero acá viene el tema, que no queda claro todavía para algunos. Este fraude tiene que haber generado una transgresión al derecho del debido proceso. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que la sola afectación al debido proceso no es causal suficiente para demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? No. Tiene que haber fraude y que afecte al debido proceso. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si solamente había afectación al debido proceso? Para eso tenemos otra vía. La vía constitucional, la del amparo. Afectación a una garantía constitucional. Pero cuando hay fraude, tenemos la vía del artículo 178. Después todo se ha conservado tal cual, pero sin embargo se ha agregado un párrafo en este artículo 178, que es el que vemos en la parte final, y que nos dice lo siguiente: si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no menor de 20 unidades de referencia procesal. ¿Qué es lo que ha pasado? Una vez implementado el artículo 178, hubo gran cantidad de demandas de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En la mayoría son desestimadas, en la mayoría. El doctor Toledo, integrante de una sala suprema, ha hecho un estudio y tiene un análisis estadístico respecto de cuántos procesos se estiman y cuántos se desestiman. El porcentaje mayor es de rechazo, desestimatorio. Son muy pocos los procesos que se amparan este tipo de pretensiones. Por lo tanto, se le ha querido colocar una especie de sanción cuando indebidamente inicio esta pretensión, lo cual me parece razonable. Ahora, costas y costas dobladas, sí, pues una sanción un poco drástica, ¿no? Y encima me van a aplicar una multa de 20 unidades de referencia procesal, ¿no? Cerca de 8.000 y tantos soles. Bien. Pero para poder
yo interponer y comprender en qué consiste la nulidad de cosa acusada fraudulenta, tengo que saber qué características tiene. En primer lugar, debemos establecer de que se trata de un remedio excepcional. ¿Cómo que excepcional? Sí. Solamente va a proceder esta pretensión por las causales expresamente establecidas en la ley. Oye, ¿no puedo hacer extensiva a otras circunstancias? No. Recordemos que en el título preliminar del Código Procesal, del Código Civil, bien digo, el artículo 4 establece una restricción respecto de la interpretación de las normas. Dice que todas aquellas normas que establecen excepciones o restringen derechos no se pueden aplicar por analogía. Por tanto, si tenemos ese precepto en el título preliminar, no podríamos hacer extensiva ninguna otra forma que no se encuentra prevista en el artículo 178. Recordemos, solamente por fraude y que afecte al derecho del debido proceso. Segunda característica, estamos frente a una pretensión residual. Residual. Es decir, que es el último recurso, el último medio al que debemos de recurrir. Primero tenemos que agotar todos los mecanismos legales para poder salvar ese vicio que hemos encontrado al interior del proceso donde se está cuestionando o donde se está adquiriendo esa cosa juzgada fraudulenta. Es decir, yo no puedo consentir, no puedo tolerar, porque si dejo tolerar, ya no voy a poder iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Tercera característica, tiene que ser extraordinaria la utilización de este mecanismo. Solamente se va a poder cuestionar si es que esta ha sido obtenida con fraude. Obviamente que agraviando al espíritu de la justicia. Y ojo, lo que acá se busca no es un nuevo juicio respecto del juicio donde se obtuvo la cosa juzgada. No es una nueva valoración de los medios probatorios, ojo. Simplemente lo que se busca es la anulación de esa cosa juzgada que ha sido adquirida de manera fraudulenta o hasta el momento en que se cometió el fraude. Ojo, no puedo interponer yo una nulidad de cosa juzgada fraudulenta por un tema de valoración de los medios probatorios, o porque se dejó de valorar un medio probatorio, o porque el juez no admitió un medio probatorio. Y finalmente, una cuarta característica es que su extensión es limitada. Solamente ese periodo de anulación va a afectar a esos actuados o a esas actuaciones jurisdiccionales que han sido cometidas o hayan sido generadas mediante fraude. ¿Qué requisitos debo de tener en cuenta para poder yo iniciar una nulidad de cosa juzgada fraudulenta? En primer lugar, solamente va a prosperar una nulidad de cosa juzgada fraudulenta con respecto de una sentencia de mérito. Es decir, una sentencia que tenga pronunciamiento sobre el fondo de la litis. En otras palabras, que haya declarado fundada o que haya declarado infundada la pretensión. Porque si no hay pronunciamiento sobre el fondo, no resulta procedente el inicio de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Eso hay que tener como primera premisa. El segundo requisito es que esta sentencia que se haya obtenido haya sido obtenida o adquirida mediante fraude o colusión. Hemos tratado de consignar fraude o colusión tal cual como está consignado en el artículo 178.
Sin embargo, personalmente considero que sería suficiente fraude. Colusión es una figura que está inmersa dentro del fraude. Y obviamente que esa conducta fraudulenta debe de haber afectado el debido proceso. Tercer requisito, que se haya causado un perjuicio efectivo. No un perjuicio potencial, no, tiene que ser efectivo, real y efectivo. Un cuarto requisito es que exista una relación de causalidad entre la consecuencia dañosa y la sentencia cuestionable. Claro, tiene que haber una relación entre esa conducta que estamos diciendo que es fraudulenta, que puede ser realizada o desplegada por el demandante y el demandado, o por el demandante, el demandado y el juez, o por el demandante, el demandado y el juez y el especialista o secretario de juzgado, o cualquiera de los cuatro. En esas circunstancias tiene que haber una relación de causalidad. Como quinto requisito, que quien tiene que demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene que ser aquella persona que ha sido perjudicada con esta cosa juzgada. ¿Que no puede demandar a alguien que tenga un interés indirecto? No. Tiene que ser aquella persona que ha sufrido el daño, aquella que ha sido perjudicada con esa cosa juzgada fraudulenta. Y ojo, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que la persona que inicia el proceso no haya sido quien haya propiciado o consentido el acto fraudulento. Y esto se entiende, es totalmente comprensible por la teoría de los hechos propios. Yo que he propiciado una cosa juzgada fraudulenta, mañana no puedo irla a cuestionar. Por tanto, no he debido de dejar consentir esa sentencia. Salvo que, ya vamos a ver más adelante que hay una llamada de atención ahí de la Corte Suprema que ha cambiado un poquito de criterio adecuadamente y ha dejado una ventanita abierta con respecto a si es que he sido yo quien haya propiciado el consentimiento de esa resolución. Y finalmente, un último requisito de temporalidad es que esta pretensión tiene que hacerse valer dentro de los 6 meses. Y esto va a ser un tema de discusión seguramente. ¿A partir de cuándo computo los 6 meses? Dice, desde que se haya ejecutado. Y si no es ejecutable, ¿y desde cuándo se considera una sentencia ejecutada? Ahí viene toda una discusión. La Corte Suprema, les decía hace un momento, es una llamada de atención y ha dicho que con respecto a la sentencia consentida, dice, cabe la interposición del remedio procesal de nulidad de cosa juzgada fraudulenta bajo la alegación que la sentencia consentida se ha expedido basándose en una prueba esencial que con posterioridad se ha descubierto que ha sido obtenida por medios fraudulentos. Imaginémonos un proceso de desalojo por ocupación precaria, donde el demandante tiene un título de propiedad y el demandado no lo tiene. Sale la sentencia, fundada la pretensión, se ejecuta el lanzamiento. Posteriormente a ello, se llega a determinar que ese título que exhibía el demandante consistía en un acto jurídico falso. Se sigue el procedimiento correspondiente, donde tenga que haber un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, ya sea en la vía civil o en la vía penal, y se determina que ese acto jurídico es nulo, porque es falso. Con ese antecedente, me voy donde el juez civil, interpongo una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y a tenor de lo que nos ha hecho la Corte Suprema, es totalmente
procedente. Este tema del plazo, y con esto concluyo mi intervención, es un tema muy conflictivo. Y es conflictivo porque no hay acuerdo pacífico el cómputo del plazo de caducidad de los 6 meses. Es un plazo de caducidad, ojo, no de prescripción, de caducidad. Tan es así que en el mes de octubre del año 2015 se ha llevado a cabo un pleno jurisdiccional de los magistrados superiores de todo el Perú, se han reunido acá en Arequipa, y dentro de los diversos temas que han discutido, hay uno que compete justamente a la nulidad de cosa acusada fraudulenta, el plazo de caducidad. Y el pleno, donde se ha discutido, porque los plenos jurisdiccionales se hacen en mérito a las disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial, planteó dos situaciones. En específico, la mayor discusión que existe respecto del plazo es de los procesos de ejecución de garantías. Unos decían que el plazo debe computarse con el auto de pago, y otros establecían que podía ser con el auto de adjudicación o, en su defecto, con el lanzamiento. Sendas discusiones, y por mayoría, no por unanimidad, 104 votos, establecieron que, bueno, hubo un error ahí, no era la segunda ponencia, sino la primera ponencia. ¿Qué es lo que dice? El acto procesal con que concluye la ejecución es el pago al ejecutante, con el monto obtenido en el remate. A partir de ahí se computan 6 meses. Pero a pesar de que hay este acuerdo plenario, sin embargo, a mi consideración, han omitido hacer un análisis un poco más profundo al respecto. En primer lugar, creo que concordamos con respecto de que el auto de pago pone fin al proceso de ejecución de garantías, porque la finalidad de un proceso de ejecución de garantías, ¿cuál es? Recuperar el monto adeudado. ¿Y cuándo recupero el monto adeudado? Cuando efectivamente se me paga. Pero eso es cuando en el proceso de ejecución de garantías remato el bien y es un tercero quien lo adquiere. Ese tercero tiene un plazo para pagar y una vez que consigna el saldo de precio, el juez va a proceder a emitir un auto de pago disponiendo que se me entregue esa cantidad obtenida. Ahí concuerdo con lo que dice este pleno jurisdiccional. Pero no han analizado la variante, ¿qué sucede cuando el ejecutante se adjudica el bien? Sabemos que por norma procesal se convoca remate en 3 oportunidades y si no se presenta postor alguno, el ejecutante, es decir, el demandante, tiene el derecho de poder solicitar la adjudicación del bien materia del remate. En esa circunstancia, solamente en esa circunstancia, cuando el ejecutante se adjudique el bien materia del remate, con esa adjudicación se va a producir ¿qué cosa? El pago. Porque ya el bien ejecutado estaría entrando al patrimonio de ese ejecutante. Por lo tanto, estaría dando por satisfecha su obligación. Entonces, en esa determinada circunstancia, vuelvo a reiterar, cuando el ejecutante se adjudique el bien, va a ser el inicio del cómputo del plazo. Recordemos que es un plazo de 6 meses. Aquellos que señalan que el plazo debe computarse a partir del lanzamiento, yo creo que no hay argumentos suficientes y necesarios para sostener esa postura. Porque, ojo, el lanzamiento es un acto de posesión, donde se le entrega la posesión al nuevo propietario, al nuevo adquiriente. Y eso no es materia de discusión en el proceso de ejecución de garantías. ¿Cuál es la finalidad? El pago de la obligación, el pago de la deuda, ¿no? Entonces, creo que ha sido
acertado en parte este acuerdo del Pleno Jurisdiccional llevado a cabo en octubre del 2015, pero haciendo el añadido que habría que interpretarlo en el sentido que el plazo aplicaría en el caso de que el ejecutante sea quien se haya quedado con el bien, quien se haya adjudicado. A partir del momento de la adjudicación, para él se iniciaría el plazo de los 6 meses. Bien, solamente agradecerles por este tiempo. Yo sé que este es un tema bastante conflictuado, el tema del plazo, y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier inquietud que pudiese tener el público. Gracias. Agradecemos al doctor José Cárdenas Ticona por su excelente exposición. Ahora, para continuar con nuestro seminario, damos pase al doctor Eduardo Mesa Flores, quien es fiscal provincial civil del Ministerio Público de Arequipa, docente de la Universidad Católica San Pablo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos ustedes. En principio, agradecer al Colegio de Abogados por la iniciativa que ha tenido de realizar estos martes jurídicos y obviamente mi agradecimiento por la invitación cursada. Y una ligera aclaración, soy docente de la Universidad Católica Santa María de Pregrado y posgrado, no de la San Pablo, nada más. Bueno, este tema de la cosa juzgada fraudulenta es un tema que resulta siendo interesante, ¿no? Si ustedes googlean el término cosa juzgada fraudulenta, la primera página web que les aparece les va a decir pues que la cosa juzgada fraudulenta es un remedio excepcional de naturaleza residual y extraordinario, ¿no? Resulta siendo una figura muy interesante, como les decía, que conservada en nuestro Código Procesal Civil, artículo 178, nos indica en su primer párrafo lo siguiente: hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable, puede demandarse a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologada por el juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude o colusión, afectando el derecho a un debido proceso cometido por una o por ambas partes, o por el juez, o por este y aquellas. Bueno, de la lectura del primer párrafo, que resulta siendo el más interesante para describirnos en qué consiste la cosa juzgada fraudulenta, de inicio pues encontramos 3 conceptos que son importantes que debemos tener en cuenta para considerar esa figura. En primer lugar, cosa juzgada; en segundo lugar, fraude o colusión; y en tercer lugar, el derecho a un debido proceso. En cuanto a la cosa juzgada, como ustedes ya saben, de la teoría general del proceso, pues es una institución, o más que todo es un efecto que no la produce la propia sentencia en sí, sino que es impuesto por el Estado por un concepto de seguridad jurídica. O sea, la sentencia no te produce cosa juzgada, es el Estado que por seguridad jurídica le da ese efecto de cosa juzgada para evitar que ustedes, que yo, que todos nosotros estemos todos los días en las puertas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa indagando pues si es que la sentencia que tuvimos anteriormente está siendo a su vez objeto de otra demanda, porque de lo contrario, sin cosa juzgada, tendríamos inseguridad jurídica. Por esa razón es que el Estado le atribuye el efecto de la cosa juzgada. Debemos entender que esta cosa juzgada no siempre existió. La teoría general del proceso nos lo explica claramente. Entonces, primer punto, la cosa juzgada no es un efecto de la sentencia, es una consecuencia de la seguridad jurídica impuesta por el Estado. Como bien recordarán ustedes, la seguridad jurídica y el orden jurídico principalmente son 2 fines esenciales en todo Estado constitucional de derecho. Sin seguridad jurídica no hay realmente un orden social. Bueno, dicho esto, en términos generales, como bien expuso el expositor que me precedió, la cosa juzgada pues puede ser material y la cosa juzgada puede ser formal. Recordarán pues que la cosa juzgada formal es aquel que se produce dentro de un proceso, en tanto que la cosa juzgada material es aquella que, además de producir efectos dentro de un proceso, va a producir efectos respecto al impedimento para que se interponga una demanda que deje sin efecto esta cosa juzgada. Si recordamos un poquito, tratándose de los procesos no contenciosos, estos procesos no contenciosos en esencia no producen la cosa juzgada sustancial, más que la cosa juzgada formal, ¿no? Porque son procesos no contenciosos, son procesos muy particulares.
En tanto que aquellos procesos en los que existe un conflicto, una incertidumbre jurídica y en los que hay un pronunciamiento de fondo, fundado e infundado, estos sí están amparados por lo que se denomina la cosa juzgada. Pero bien, este concepto de cosa juzgada en los últimos tiempos, desde hace aproximadamente unos 8 a 10 años, se ha visto un poco trastocada. Si nosotros examinamos esta teoría de la cosa juzgada, nos vamos a dar cuenta que nuestro Tribunal Constitucional, en su función innovativa, nos ha dicho que la cosa juzgada puede ser de dos tipos: la cosa juzgada judicial y la cosa juzgada constitucional. El artículo 178 básicamente se refiere a la cosa juzgada judicial, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Tribunal Constitucional nos ha señalado claramente, pues, de que la cosa juzgada a que se refiere el artículo 139 de nuestra Constitución, básicamente es la cosa juzgada constitucional. ¿Y cosa juzgada constitucional qué es? Es aquella que observa los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y su doctrina jurisprudencial vinculante. Y según el Tribunal Constitucional, aquella sentencia pronunciada por el Poder Judicial que no observa estos requisitos no constituye cosa juzgada en el término que se considera en la Constitución. Es simplemente una cosa juzgada judicial. Entonces debemos separar un poquito estos dos aspectos, y el artículo 178 se está refiriendo básicamente a lo que es la cosa juzgada judicial, más no la cosa juzgada constitucional, que claramente nos señala el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en un proceso competencial en el que estuvo como demandado el Poder Judicial, en el caso de Casinos y Tragamonedas, si ustedes tienen a bien recordar, ¿no? Una sentencia expedida en el año 2006 sobre la materia. Bueno, dejando de lado un poco de la cosa juzgada, entonces convendría ver el otro aspecto. El otro aspecto está relacionado con la existencia del fraude, ¿no? Y dentro del fraude se considera la corrupción. ¿Entre quiénes se produce este fraude? Este fraude debe ser, en principio debe ser intencional. Puede ser una de las partes, puede ser ambas partes, puede ser por el juez, puede ser por el juez con una de las partes, o incluso podría ser por el juez con ambas partes. Entonces, dentro del primer párrafo del artículo 178 nos exige, en primer lugar, cosa juzgada; en segundo lugar, que haya fraude. ¿Fraude entre quiénes? Entre los sujetos ya mencionados, lo que implica que necesariamente hay la intención, es decir, no se sanciona la negligencia, no sancionaríamos la culpa por parte del juez en este caso, sino que necesariamente tiene que haber la intencionalidad, ¿no? El ánimo de ocasionar un daño, un perjuicio, ya sea a una de las partes, ya sea a un tercero, porque como ustedes bien se podrán dar cuenta, tanto demandante y demandado podrían recurrir a uno de esos procesos para perjudicar a un tercero ajena a esta relación procesal. Entonces, uno de los requisitos y los elementos esenciales resulta siendo el fraude. Dentro del fraude, la doctrina considera a la colusión como uno de sus variantes dentro de este sistema. Pero esencialmente aquí, reparen en eso, tiene que haber la intención, necesariamente tiene que haber la intención. No se sanciona la negligencia, no se sanciona la negligencia, sino tiene que haber la intención por parte de una o de ambas partes, o incluso del juez coludido con las partes en este caso. Bueno, y el tercer elemento que debe tenerse en consideración es el debido proceso. También este artículo nos dice que se esté afectando el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso, como ustedes bien sabrán, ha tenido una transformación en el curso del tiempo, ¿no? No es solamente el derecho, el debido proceso observado dentro del ámbito del derecho civil, el que actualmente se cautela. Hace bastantes años atrás, cuando entró en vigencia el Código de 1993, la corriente constitucional no tenía mucho asidero, pero no se había profundizado mucho sobre la temática, ¿no? Y las consideraciones sobre el debido proceso eran eminentemente formales y no sustanciales. Pero con el devenir del tiempo y el trabajo del Tribunal Constitucional peruano y de otros tribunales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto del debido proceso ha sufrido una transformación. La constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano nos indica, pues, que el debido proceso es en sí un derecho fundamental, y según la Corte Interamericana no es solo un derecho fundamental, sino es un derecho humano exigible. Es decir, actualmente podemos considerar el derecho al debido proceso como un derecho humano, un derecho constitucional y un derecho también de carácter legal. Todas estas variantes están contenidas dentro del derecho al debido proceso.
considerado como un derecho humano esencial, como garantía de seguridad jurídica. No puede haber un proceso en forma, no puede haber un proceso constitucional, un proceso legal, si es que no se ha observado el debido proceso. Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional peruano nos dice que el derecho al debido proceso es en sí un derecho continente. ¿Y a qué se refiere con este término de derecho continente? Básicamente nos dice que este derecho en sí comprende otros derechos que están inmersos dentro del derecho al debido proceso, como ustedes ya sabrán. Dentro de este debido proceso tenemos, por ejemplo, el derecho de defensa, el derecho a la motivación, el derecho a la prueba, el derecho a generar prueba, el derecho a la valoración de la prueba, el derecho al plazo razonable, entre otros derechos más que están comprendidos dentro de este derecho al debido proceso, el cual no resulta siendo pues un derecho que está simplemente limitado por otros derechos contenidos en él, sino que es un concepto dinámico. Desde la perspectiva de la interpretación dinámica, este derecho va evolucionando en el tiempo, lo que implica que con el transcurrir de los años pueden ser comprendidos otros derechos dentro del derecho al debido proceso. Como ustedes recordarán, el derecho al plazo razonable no estaba considerado hace algunos años dentro de nuestra terminología. Sin embargo, a raíz de la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se resaltó el derecho al plazo razonable, ¿no?, como conformante del derecho al debido proceso. Entonces, cuando el artículo 178 nos habla de que se esté afectando el derecho al debido proceso, debemos tener en cuenta que se esté afectando cualquiera de estos derechos que están contenidos dentro del debido proceso. Es más, podríamos atrevernos a decir que incluso comprendería aparte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho de la tutela jurisdiccional efectiva no implica solamente el derecho de acceder a un órgano jurisdiccional, sino también implica el derecho a obtener una sentencia en forma y además que esta sentencia sea ejecutada y ejecutable. Entonces, desde esa perspectiva debemos considerar la importancia del derecho al debido proceso dentro de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Ahora, esta figura de la cosa juzgada fraudulenta, como les decía, nos exige, 1, cosa juzgada; 2, el derecho al debido proceso; y 3, que haya fraude, o sea, que haya la intencionalidad. En todo caso, ¿qué ocurriría si es que no existe esta intencionalidad? Bueno, ustedes tienen la puerta abierta para interponer, por ejemplo, un proceso de amparo por violación del debido proceso, ¿no? Cuando un abogado interpone una demanda de amparo por violación del debido proceso en la vía constitucional, necesariamente tiene que indicar qué modalidad del debido proceso ha sido violado. Es decir, no basta con que ustedes indiquen que se violó el debido proceso, sino que además deben indicar expresamente qué modalidad, qué derecho del debido proceso fue vulnerado. Entonces debemos tener en cuenta este aspecto de afectación al derecho al debido proceso, ¿no?, dentro de lo que es la cosa juzgada fraudulenta, porque es un elemento esencial. Si no hay violación del debido proceso, entonces no vas a poder recurrir a esta figura de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bien. Ahora, la cosa juzgada fraudulenta es una figura que únicamente existe dentro del Código Procesal Civil, solamente está limitado al ámbito civil. Lo cierto es que no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 ya se ha pronunciado en algunas sentencias señalando que también a nivel de los derechos humanos existe la figura de la cosa juzgada fraudulenta respecto a derechos humanos y derechos fundamentales, lo que implica que ustedes en algún momento, si es que se ha vulnerado un derecho fundamental como es el debido proceso, podrían incluso ingresar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y dentro de esta narrativa que he hecho brevemente, precisando algunos conceptos, porque después me va a suceder el doctor Alfredo Lobón, quien ha realizado un excelente estudio sobre la materia y a quien yo también he venido a escuchar hoy día, porque es una investigación muy importante que él ha realizado y que me gustaría que dé cuenta de esa investigación, ¿no? Porque si ustedes aprecian, nuestras universidades, tenemos ahora varias universidades en Arequipa, tenemos alumnos de pregrado que se gradúan con tesis, tenemos alumnos de maestría y de doctorado que se gradúan con tesis. Lamentablemente, bueno, sus trabajos se quedan pues en las bibliotecas, ¿no? Y no hay una adecuada difusión acerca de los resultados de estos trabajos de investigación.
Yo creo que el Colegio de Abogados debería propiciar también estos martes jurídicos para que aquellas tesis, trabajos de investigación que son relevantes deban ser expuestos aquí por los investigadores que lo han realizado, ¿no? Para que den cuenta de los hallazgos que han realizado, que han efectuado, y no se queden pues en nuestras bibliotecas, ¿no? Adornando nuestras bibliotecas, que cada vez son menos visitadas, lamentablemente. Bueno, pero el aspecto último que quería tocar: ¿qué ocurre respecto a los terceros en cuanto al fraude procesal? ¿Qué ocurre si un tercero es el que se ha visto perjudicado con el fraude procesal, con una sentencia fraudulenta? ¿Qué puede hacer? Bueno, es obvio, puede recurrir también a esta figura, a la figura del 178 del Código Procesal Civil. Puede interponer una cosa juzgada fraudulenta, pero de ahí viene el término del plazo, ¿no? La norma nos dice que debe interponerse dentro de los 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, dice. Pero ¿qué ocurre con el tercero que no tiene conocimiento de esta situación? ¿Desde cuándo se contará su plazo? En el año 99, hace ya varios años, hubo el tercer pleno en materia civil, ¿no? Tercer pleno de esa época, en el que se estableció claramente que el plazo que tenían los terceros para interponer una demanda de nulidad de cosa fraudulenta podía ser contado desde la fecha de la inscripción en registros públicos de la sentencia fraudulenta. Ustedes recordarán que en registros públicos pues no ingresa tampoco cualquier título, ¿no? Sino aquellas sentencias que tienen connotación registral, o sea, que afectan derechos de terceros que están expresamente determinados en el Código Civil, ¿no? Y que son actos inscribibles. Si no es un acto inscribible, no se puede inscribir. Entonces, este pleno estableció que los terceros, para el caso de los terceros, se computaba el plazo de 6 meses desde la fecha de la inscripción registral. Desde esa fecha se computa el plazo. ¿Y por qué razón? Porque en nuestro Código Civil hay una presunción. Se presume que todos tenemos conocimiento de las inscripciones registrales, ¿no es cierto? Entonces, se ha aplicado este concepto. Si se inscribió en registros públicos, a partir del día siguiente de la inscripción corre el plazo de 6 meses para que el tercero perjudicado pueda interponer la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué ocurre si la sentencia se inscribió, pues supongamos, 4 o 5 años después? Después de esa inscripción ocurrida 4 o 5 años después, tendremos que contar los 6 meses, ¿ya? Para poder interponer esta demanda. Ello es, obviamente, pues, para proteger los derechos de los terceros registrales. Cabe señalar que la figura de la cosa juzgada fraudulenta no procede contra aquellas partes que han actuado de buena fe. Por tanto, lo que se castiga es la mala fe en la actuación procesal. Bueno, esos serían todos los aportes, pequeños aportes que puedo realizar esta noche. Y bueno, dejamos con ustedes al doctor Alfredo Lobo. Bueno, gracias. Hola. Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Tengo la enorme satisfacción de poder compartir esta tribuna con dos importantes abogados y docentes universitarios que me acompañan, el doctor José Cárdenas Ticona y el doctor Eduardo Mesa, para conversar un tema muy interesante, muy apasionante y, como se ha afirmado, también muy controvertido. Es el tema de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Si nosotros queremos algún producto, si nosotros deseamos algún servicio, si nosotros queremos adquirir algo, lo primero que tenemos que pensar es si es que ese producto que vamos a adquirir es realmente eficaz, si es que sirve para lo que nosotros deseamos, si es que va a satisfacer cabalmente la necesidad que queremos cubrir. Y en ese sentido tendríamos que pensar si nuestro Código Procesal Civil, el famoso Código Procesal Civil que nos rige, realmente es un ordenamiento jurídico capaz de satisfacer las exigencias de justicia de los litigantes. Y creo que en ese sentido, no es extraña mi opinión, el Código Procesal Civil del Perú, el Código de Procedimientos de Procesal Civil de 1993, no satisface las expectativas de los usuarios.
y no se satisfacen las expectativas de los usuarios porque su regulación es incompleta, su regulación es limitada, su regulación conculca derechos esenciales y genera una situación de que la justicia civil en el Perú todavía dista mucho de ser aquello que merece una república, como es el caso de nuestro país. Creo que la situación no es extraña en el tema de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Si alguno de nosotros con estudios normales de derecho nos preguntaría qué cosa es la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta o qué entiendes por esta figura, podríamos decir de que hay una cosa juzgada válida y una cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Y esta cosa juzgada fraudulenta sería la que es materia de cuestionamiento. Sin embargo, el famoso procesalista español Jordi Nieva Fenol, al escribir sobre la cosa juzgada fraudulenta, o sobre la pretensión de cosa juzgada fraudulenta, nos dice de que precisamente no es una institución que tiene como finalidad afectar la cosa juzgada, sino por el contrario, preservar la cosa juzgada. El proceso judicial que inicia el propietario contra el arrendatario por el desalojo del bien se realiza dentro de las normas de la legalidad. Él efectivamente es propietario, el otro efectivamente es un arrendatario, se afirma por ejemplo un cambio de uso o la falta de pago, el demandado aportará sus pruebas igual que el demandante y finalmente el juez, dentro de un proceso regular, expedirá una sentencia que tendrá la calidad que también se denomina ahora con mayor propiedad cualidad de cosa juzgada. Pero ¿qué sucede si es que en un proceso de reivindicación, si en un proceso de filiación o en un proceso de cualquier otra naturaleza, una de las partes, el demandante o el demandado, utiliza un medio, un artificio, una escritura pública falsa? El demandado en una filiación hace que un tercero reconozca al hijo, o cualquiera de las 1000 formas en que lamentablemente la naturaleza humana puede pensar, imaginar y ejecutar para que, falseando la verdad, adulterando medios de prueba, efectuando algún mecanismo o artificio que denominamos nosotros acertadamente fraude, logra conseguir una sentencia que le favorece, una sentencia que declara el divorcio a su favor o la reivindicación en su favor. Es claro que este proceso no fue llevado de manera regular y válida. Y si el proceso no fue llevado de manera regular y válida, no podemos considerar que la sentencia que le pone fin, donde los propios magistrados pueden haber sido sorprendidos, e incluso donde los propios magistrados pueden ser los protagonistas del fraude, no se puede imaginar que tenga o que llegue a tener no la calidad, sino la cualidad de la cosa juzgada. Y precisamente cuando la parte afectada advierte, que no necesariamente puede darse cuenta en un primer momento, de la existencia de ese fraude, denunciará el fraude en la vía civil, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a utilizar la palabra denuncia para la vía civil, pero en el sentido amplio sí es correcto. Afirmará la existencia del fraude en la vía civil y pretenderá que finalmente ese proceso judicial y esa sentencia judicial se declaren nulos, porque hubo un aspecto, un hecho determinante, fraudulento, y que determinó una sentencia indebidamente a favor de quien la obtuvo. Entonces, parece ser que la figura jurídica de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, el nomen juris utilizado, no sería el más correcto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no solamente los procesos judiciales llegan al estado de sentencia con esta grave afectación de la justicia de la sentencia por un acto doloso, sino que también llegan a un estado de gravísima afectación de derechos cuando por alguna circunstancia extraordinaria y que se puede probar con posterioridad y que no se pudo probar en su oportunidad, determinaron una sentencia contraria a la justicia. Por esta razón, todos los códigos,
muchísimos códigos, el Código de Chile de 1920, el Código venezolano, y increíblemente algunos ni siquiera lo consideran como el Código paraguayo, pero estos códigos ya regularon la figura jurídica que todos nosotros conocemos, que se llama proceso de revisión, y que todos nosotros lo conocemos no en el ámbito de la justicia civil, sino lo conocemos en el ámbito de la justicia penal. Si Alejandro Toledo aparece muerto y es denunciado, procesado, X persona, y luego resulta que Alejandro Toledo está vivo, es muy claro que aquella persona que fue denunciada y condenada por este delito de homicidio tenga que pedir ¿qué? La revisión de su caso y la absolución correspondiente. Eso nos enseñaron los profesores de Derecho Procesal Penal. Bueno, esta figura que es de revisión, y en el ámbito del proceso penal un recurso, no un proceso, pero este recurso de revisión que tiene como finalidad enmendar un grave entuerto, una grave afectación a la justicia y que resulta probada, no debió ser ajena a la justicia civil. Por tanto, el primer aporte que quiero alcanzar a ustedes es que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una figura jurídica que sí es correcta que esté regulada en nuestro código, pero que no debió estar solamente limitada al aspecto del dolo o del fraude, sino que también debió comprender aquellos casos extraordinarios en que por afectación a la prueba, desconocida, sobreviniente, pudiéndose determinar después por avance tecnológico, una persona que fue declarada padre y después por el avance tecnológico se determina que efectivamente no lo es, y una serie de situaciones que pueden conllevar, que pueden presentarse. Entonces, la figura jurídica que regula ambos aspectos, prueba judicial y fraude, se denomina revisión civil. Y esta revisión civil ya era conocida, evidentemente, en el año de 1993 en muchísimas legislaciones en materia civil. Sin embargo, el legislador de ese año no la consideró. Por tanto, consideramos de que es ineficaz por insuficiente la regulación de nuestro código. Un segundo aspecto que podemos indicar es ¿quién puede demandar esta nulidad de cosa juzgada fraudulenta? La puede demandar, ya lo hemos visto, el afectado directo dentro del proceso y también el afectado fuera del proceso. Esto se debe a que el fraude se puede cometer en dos formas o en dos modalidades: el fraude dentro del proceso y el fraude en el proceso. Fraude dentro del proceso es que A demanda a B y A o B, demandante o demandado, incurren en un acto fraudulento. El perjudicado interpondrá la demanda con las exigencias que ya hemos visto. Pero podría suceder que A y B inicien un proceso judicial, usualmente simulado y fraudulento, para perjudicar los intereses de C. Consecuentemente, este tercero, el proceso C, también puede interponer la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Creo que no merece mayor dificultad, aunque no hay institución jurídica ni situación jurídica que no sea compleja en un determinado momento. Pero ¿contra quién se puede interponer la demanda? La demanda se puede interponer si el fraude es cometido por una de las partes contra ellas, si es cometida por ambas partes contra ellas, estas ambas partes, si es cometida por el juez y una de las partes, o si es cometida por el juez y ambas partes. La demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta deberá ser interpuesta contra ese juez y contra esa parte, contra ese juez y contra esas dos partes. El juez debe ser demandado en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta cuando se le atribuye a él directamente un acto doloso como el cohecho, por ejemplo. ¿Tendrá que ser demandado en el proceso? La discusión es fuerte en relación a este tema, y yo he pensado originariamente que ciertamente el juez tendría que ser demandado en el proceso, porque fue el autor o coautor del fraude. Inclusive podría haber un fraude unilateral del juez. Ni demandante ni demandado le dijeron que comete un acto fraudulento y por alguna razón, ser homofóbico, por ejemplo, el juez dicta la resolución contraria en contra del demandante o del demandado por una razón repudiable como es la homofobia.
Pero bueno, son situaciones muy excepcionales. ¿El juez tendría que ser demandado? Les comentaba que inicialmente había considerado que efectivamente tendría que ser demandado, porque es claro y se podría probar que él es el autor o el coautor del hecho fraudulento. Sin embargo, tenemos que pensar en la figura jurídica de manera integral. Y pensando en la figura jurídica de manera integral, tenemos que los efectos de la sentencia tienen que afectar a los demandados. Quiere decir que si tenemos un proceso de reivindicación donde el demandante gana y el demandado pierde, el demandante gana por un acto fraudulento, la sentencia tiene que ordenar que ese proceso y esa sentencia son nulos, y esa victoria del demandante que le reconoce la propiedad queda sin efecto. Si nosotros tenemos un proceso de reivindicación fraudulento con el juez, o sea, demandante y juez fueron los que incurrieron en el acto fraudulento, ¿qué efecto jurídico le alcanza al juez? Ninguno, porque el juez no es propietario del bien materia de la reivindicación. Como consecuencia de esto, y repensando el tema, considero de que el juez que incurrió en acto fraudulento o los jueces que incurrieron en acto fraudulento no pueden ser demandados en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esto es, que no tienen legitimación pasiva para ser demandados en el proceso. Ellos tendrán que ser materia de una denuncia penal, tendrán que ser materia de una denuncia funcional, un proceso administrativo sancionador, lo que fuera, pero no podrían ser o no deberían ser demandadas en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. El otro punto es el punto relacionado con el plazo para interponer esta demanda. Les hablaba al inicio de la exposición que la cualidad de una figura jurídica es su eficacia, y ninguna eficacia puede tener un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta con un plazo de caducidad de 6 meses. ¿Por qué razón? Porque el fraude cometido dentro del proceso o el fraude cometido en el proceso usualmente está siendo llevado a cabo de manera tal que pueda estar en total desconocimiento de la persona afectada por el fraude. A tal grado llega esta situación que muchas veces el acto fraudulento es desconocido totalmente. O sea, jamás se podrá saber, se sabe de la existencia de ese fraude. Muchas veces el fraude es conocido circunstancialmente. Investigaciones que se llevan a cabo a nivel nacional, etcétera, o situaciones que salen a la luz de manera casual, como les digo, determinan la existencia, el conocimiento de este fraude. Y estos actos casuales pueden ocurrir 1 año después, 2, 3, 4, 10 años después. Y en algunos casos, los actos de investigación que se llevan a cabo como consecuencia, como objetivo para conocer el fraude, pueden demorar varios años. El hijo puede saber que el padre perdió el bien, perdió su reputación o lo que fuera, y se pone a investigar sobre las circunstancias que conllevaron a esto. Y esto podría demorar 8 años, 10, 15, puede demorar mucho tiempo. Consecuentemente, poner un plazo de 6 meses significaría que yo perdí, que me enteré del fraude al mes siguiente y que consecuentemente dentro de los 6 meses interpongo la demanda. Si esto fuera así, que yo me enteré del fraude y interpongo la demanda dentro de este brevísimo plazo de 6 meses, entonces quiere decir que tomé conocimiento del fraude dentro del proceso. Y si tomé conocimiento del fraude dentro del proceso, no puedo interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, porque precisamente siendo residual la figura del fraude, solamente se utiliza cuando fue desconocida dentro del proceso. Les hago referencia al asunto, al proceso arbitral, que se asemeja al proceso judicial, que se lleva a cabo entre el país de Venezuela y la nación de Gran Bretaña en el año de 1889, casi terminando el siglo. En este se reúnen 5 señores árbitros, uno de nacionalidad rusa, que es el presidente, 2 de Estados Unidos y 2 de otro país. De estos 5 árbitros resuelven un conflicto limítrofe entre Venezuela y Gran Bretaña, afectando cerca de 40.000 kilómetros cuadrados.
por supuesto en claro perjuicio de Venezuela. 40 años después, en 1940, se logra conocer la existencia del acto fraudulento. Y a partir de después de estos 40 años, en el año 45, 50 y casi durante 50 años más, Venezuela trata de que se declare nulo el laudo arbitral que se dictó en perjuicio de Venezuela y donde se logró establecer el acto de connivencia entre los 5 magistrados, entre los 5 árbitros que resolvieron este conflicto limítrofe, afirmando la existencia de un jurado, de un tribunal arbitral que estaba totalmente coludido en favor de Gran Bretaña. Este proceso todavía sigue vigente y todavía Venezuela no se conforma con perderlo. Quiere decir entonces que poner el plazo de 6 meses a 40 años o más resulta sumamente irrisorio, por decirlo de alguna manera. Se plantea en la doctrina que el plazo para demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta sea de 10 años, en algunos casos 6 años, mínimo 5 años. Esto puede afectar la estabilidad jurídica de ninguna manera, porque ninguna estabilidad jurídica basada en el fraude debe perpetuarse. Es al revés, el fraude no debe perpetuarse. Sin embargo, se da a su vez un plazo de caducidad de 3 meses de conocido el acto fraudulento. O sea, podría establecerse como plazo para interponer la demanda de 10 años, pero dentro de los 3 meses de conocido el acto fraudulento. De esta manera, nosotros tendríamos la posibilidad de poder interponer esa demanda válidamente dentro de un plazo que no nos ahogue, que en un brevísimo tiempo no haga que advirtamos, conozcamos la existencia del fraude y sin embargo no podamos hacer absolutamente nada. Un siguiente aspecto, vuelvo a insistir, sobre la total ineficacia de esta figura jurídica en nuestro Código Procesal Civil, es el de las medidas cautelares. ¿Qué finalidad tiene una medida cautelar? La finalidad de la medida cautelar es doble. Primero, asegurar el cumplimiento de la decisión y 2, evitar un daño irreparable. En el caso de que la persona afectada por el acto fraudulento tome conocimiento e interponga su demanda y, por ejemplo, se tiene que llevar a cabo el remate de un bien, la entrega de un bien, la existencia de un divorcio que no debió declararse fundado y que sin embargo se declara fundado, etc. Y yo tenga como única medida cautelar la inscripción de la demanda, no podría impedir que los efectos perjudiciales de esa sentencia fraudulenta, que en realidad es de todo un proceso fraudulento, se ejecuten. Y si no puedo impedir que los efectos de esa sentencia fraudulenta se ejecuten, puede devenir en irrisorio el contenido de la sentencia de nulidad de cosa fraudulenta en el caso que me sea amparado. La doctrina ha afirmado con gran conocimiento que las medidas cautelares eficaces en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es la medida cautelar que impide la ejecución de la sentencia fraudulenta. Quiere decir que un juez va a disponer que no se ejecute la sentencia de otro juez. Ese es el sentido, esa es la crítica que se efectúa a este tipo de medidas cautelares que no está permitido en nuestro ordenamiento. Pero la respuesta es positiva. Ningún proceso judicial tenemos nosotros por el cual un juez deja sin efecto la sentencia de otro juez. Salvo el proceso de amparo por violación al derecho al debido proceso, el juez que conoce, el juez constitucional, podría disponer precisamente eso, podría disponer de que en el proceso que siguió a contrave se afectó el derecho al debido emplazamiento, consecuentemente el derecho de defensa, y podría declarar nulo todo el proceso. Pero, por esa razón, la afectación del derecho al debido proceso. Y el segundo caso es el de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué pasa en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Un juez revisa la idoneidad, la perfección, la regularidad, la corrección de la labor efectuada por el otro. Esa es
la razón de ser del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y su sentencia, es decir, la sentencia de mi colega de la oficina de al lado, fue una sentencia basada en un fraude, que pudo ser advertida o no advertida, no necesariamente responsabilidad del magistrado, pero declara nula la sentencia y declara nulo todo el proceso. Eso vamos a hablar dentro de un momento sobre los alcances de esta figura jurídica. Consecuentemente, si el juez puede, mediante sentencia, declarar nula la sentencia y el proceso del otro juez, ¿con cuánta mayor razón podría, vía medida cautelar, impedir que la sentencia presuntamente fraudulenta se ejecute con una medida cautelar de no innovar? Esto puede ser peligroso, esto puede ser grave, esto puede ocasionar un caos jurídico. Yo creo que todo puede suceder, ¿no? Evidentemente. Pero en la medida de que la medida cautelar sea bien fundamentada y en la medida que la medida cautelar tenga una caución juratoria suficiente, va a resultar sumamente delicado a quien pretenda impedir la ejecución de un fallo solicitar este tipo de medida cautelar, porque la contracautela, la garantía, tendrá que ser efectiva y tendrá que responder por los daños que puede ocasionarle al afectado con esta medida cautelar. Pero no puede decirse, no puede regularse, no puede admitirse que de plano y vía regulación normativa el juez esté impedido de dictar cualquier tipo de medida cautelar que sea eficaz de acuerdo a la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que interponga el acto. Otro de los temas, el último de los temas que quiero abordar, es el referido a los efectos de la sentencia. Con lo cual, la regulación de nuestro Código Procesal Civil también es sumamente pobre y sumamente confusa. Yo me encontré hace muy poco tiempo con el que había redactado parte de esta nulidad de cosa juzgada fraudulenta, el docente y abogado Canelo Rabanal, y me dijo: la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un gran avance en el Código Procesal Civil peruano. Bueno, le dije, no solamente no es un gran avance, sino que es ineficaz y su regulación es totalmente cuestionable. ¿Por qué? Porque, entre otros puntos, no queda claro qué es lo que el juez va a decidir en la sentencia. Nuestro Código Procesal Civil dice reponer las cosas al estado anterior, reconocer las cosas procesales, reponer las cosas sustantivas. ¿Qué decide el juez? Y cada uno de los autores que ha analizado la figura jurídica tiene una posición distinta. Unos dicen que se refiere al fondo, otros dicen que se refiere a lo procesal, otros dicen que se reenvíe el proceso al juez que conoció originariamente el caso, etc. Tenemos todas las posiciones. Sin embargo, es muy claro que quien va a delimitar el alcance de la figura de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en cuanto a sus efectos concretos es el demandante. El demandante va a tener que indicar en la pretensión, en su escrito de demanda, qué es lo que desea. Deseo que se declare nula la sentencia o las sentencias. Deseo que se declare nula la sentencia y el proceso en integral. Acá tenemos que aplicar el principio de congruencia en relación al derecho afectado. Y en relación el derecho afectado puede ser de carácter procesal o de carácter sustantivo. Por ejemplo, un proceso judicial que se sigue sin audiencia del demandado por una notificación fraudulenta a un domicilio inexistente, ¿no? Le notifico al demandado en un lugar donde no vive, afirmo que desconozco su domicilio, lo notifico por edictos y finalmente el proceso se sigue en rebeldía. Aparentemente en este caso tendría que solicitarse la nulidad de todo lo actuado y el proceso simplemente reponerse al estado de nuevamente demandar al demandado en el proceso. Y en otros casos, por ejemplo, con el uso de una prueba falsa o de la adulteración de un medio de prueba, tendría que disponerse que queda nulo el proceso y nula la sentencia y como el proceso como inexistente. Y consecuentemente reponer las cosas al estado anterior del proceso. Si se declaró el divorcio, vuelven a estar casados. Si se declaró una prescripción adquisitiva de dominio favorable, pierde el derecho de propiedad y la situación regresa al estado anterior del proceso. Con lo cual tenemos que este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se convierte en complejo, porque tenemos un primer proceso donde se declara vía prescripción adquisitiva de dominio propietario A,
fraudulentamente, ¿no? O sea, aparentemente regularmente. Mediante el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se declara que A ya no es propietario y tendría nuevamente A que interponer otro proceso o tener que seguir la situación que corresponda. Podría dar origen a 3 procesos judiciales: el proceso primario, originario; 2, el proceso secundario de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y 3, el nuevo proceso, porque el segundo, el fraudulento, fue declarado nulo totalmente. Una situación que queda siempre pendiente de resolver es el tema del prevaricato del juez o el tema del cohecho pasivo en el que incurre el magistrado. Si se declara varios años después que efectivamente el juez incurrió en un acto de prevaricato por sentencia firme, o se le declara culpable al juez de cohecho pasivo por haber recibido dádiva y consecuentemente haber torcido la justicia en un caso concreto, ¿qué eficacia tiene esa sentencia? Eso tendrían que resolvernos nuestros amigos los penalistas, porque según entiendo, dentro de la figura de la reparación civil no solamente se declara la indemnización a favor de la persona afectada, sino que también el juez tiene, y eso es materia de revisión por parte de los penalistas, que nos tendrán que informar con mayor y mejor conocimiento del caso, si el juez puede declarar la nulidad de los actos jurídicos civiles. Me parece que sí dice eso el Código Procesal Penal. Pero podría declarar la nulidad de un proceso civil fraudulento, como el que les estoy indicando, por prevaricato o por cohecho. Entonces, si es que no es así y nosotros tenemos vencidos obviamente el plazo de los 6 meses, porque hasta que se advierta, que se tramite y hasta que se sentencie pasó 1 año o 2 años, no ganamos nada en el caso de que se declare culpable al juez, pero los efectos civiles pueden ser irreversibles y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta ya está vencido su plazo de caducidad de 6 meses. Con lo cual la figura nuevamente deviene una figura totalmente ineficaz. ¿Qué sucedería si es que lo que se pretende en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por la naturaleza de lo que se resolvió en el proceso, ya no se puede revertir? Si existe un tercero que adquirió el bien de buena fe, ya no se le puede afectar. ¿Qué va a ordenar el juez civil en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Va a disponer que el proceso fue nulo, pero tendría que consecuentemente ordenar una indemnización. Tendría que decir: señor juez, el proceso fue nulo, el proceso es, fraudulento, debe declararse nulo, pero aun cuando fuera así, no me pueden reponer o restituir el bien, materia de afectación, lo que fuera. En ese caso, la única alternativa parece ser que el demandante es tener que demandar una indemnización, en cuyo caso estamos ante una figura especial, porque el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tendría que ver primero que se declare la nulidad, que se declare la existencia del fraude, pero como es imposible revertir sus efectos jurídicos, disponer una indemnización. Y si es así, hay una pluralidad de pretensiones, una acumulación de pretensiones. Y si es así, tendría también que posibilitarse que la interposición de medidas cautelares, de repente no para asegurar, porque ya no se puede asegurar nada por el fraude, pero sí para asegurar que la indemnización, que es lo único que le beneficiaría, lo único que le correspondería al demandante pedir ante una situación de hechos consumados. Muy bien, yo agradezco muchísimo a todos ustedes la atención prestada. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alfredo Lobo Sánchez por su excelente exposición. Bueno, a continuación, como estamos acostumbrados, vamos a realizar las preguntas correspondientes. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Se dijo que en la exposición que dentro de los requisitos para analizar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que se iba a analizar también, o estaba considerado como un requisito, el daño o perjuicio que se producía, ¿no? Es lo que escuché, y quisiera saber si ese criterio deriva supongo, de la aplicación de los principios del capítulo de nulidad de actos procesales, de donde se encuentra precisamente la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En ese sentido,
ese criterio de considerar el perjuicio como requisito para la nulidad de cosa juzgada, quisiera saber cómo se analiza, o si se analiza en el sentido de que el fraude debe ser de tal magnitud de que, digamos, considerado así, la decisión que se ha emitido cambie de sentido, ¿no? Y si sería en ese sentido que entiendo cómo se debe analizar el perjuicio, o sea, si el fraude sea de tal magnitud que cambie el sentido de la decisión, entonces me parece que se estaría haciendo en ese sentido, en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, un análisis sobre el fondo del asunto, lo cual quiero saber si es así o no, y si fuera así, en todo caso eso significaría algo que normalmente se considera que no se puede hacer dentro de un proceso de nulidad de cosa juzgada, ¿no? Como se dice que no se debe analizar el fondo del asunto, sino solamente la existencia, no, de un fraude. Agradeciendo por la pregunta formulada, es cierto pues que el requisito tiene que ser que haya un perjuicio, lo que en la teoría de las nulidades se conoce como el agravio, ¿no? Bien. Ahora, en segundo lugar, tu pregunta señalaba si el juez que conoce la nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe pronunciarse respecto del fondo de la discusión del otro proceso, o simplemente debe limitarse a declarar aquellos actos, o sea, la anulación de aquellos actos que han sido generados, ocasionados por el fraude. Consideramos que este juez solamente debería limitarse a anular aquellos actos, o sea, la sentencia, aparte del proceso, todo el proceso, que haya sido obtenido por fraude. Porque, es cierto que existe un proceso de contradicción o de revisión, pero en nuestro Código Procesal Civil no está regulado. Debería de estar, sí, pero no está regulado. Está regulado solamente el 178. El 178 nos da esa única posibilidad de poder revisar una cosa juzgada que haya sido adquirida mediante fraude. Generar que un juez se pronuncie sobre el fondo del asunto, ya estaríamos frente a otro tipo de proceso, y no frente al proceso que está regulado en el... Sí. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en un caso concreto determinado, tendría que, digamos, en otro proceso, que vía una sentencia se me declare que, digamos, esa prueba haya sido inválida o fraudulenta, y con esa sentencia que declara esa prueba, recién hacer mi demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, o dentro del mismo proceso de nulidad cosa juzgada fraudulenta, hacer hincapié en que esa prueba ha sido fraudulenta, ¿no? En sí misma. Claro, la pregunta es muy interesante. Quiero ver si se ha comprendido bien. Por ejemplo, se produce el fraude a través de un medio de prueba fraudulento, una escritura pública falsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta que formula nuestro compañero es la siguiente: ¿se tiene que en otro proceso, por ejemplo, en un proceso penal, determinar la falsedad de esa prueba y después de eso recién la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? ¿O en el mismo proceso de nulidad de cosa fraudulenta alegar y comprobar que ese medio de prueba fue fraudulento? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Lo que pregunta nuestro compañero es realmente importantísimo, porque yo podría recurrir a la vía penal, interponer la demanda de la denuncia de falsedad genérica, no sé cómo se denomina, ¿no? De la denuncia de falsedad genérica. La denuncia de falsedad genérica efectivamente se declara la responsabilidad penal, que hubo falsedad del documento. Con esa sentencia penal tendría yo válidamente que iniciar mi proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Con una regulación de 6 meses no lo puedo hacer, con una regulación de 10 años sí, porque he obtenido la prueba en un proceso penal, es una sentencia firme y es la prueba determinante de que el otro proceso fue fraudulento. ¿Correcto? Entonces, no lo permite nuestro ordenamiento, pero sí debería permitirlo. No habiendo más preguntas, damos por finalizado el presente seminario, agradeciendo nuevamente a los expositores por su excelente exposición. Buenas noches.